a esta parte 2 de nuestras emociones y la evolución de la conciencia. Pequeños cortos en donde vamos a aprender cómo nuestra emocionalidad está directamente relacionada con la capacidad de elevar nuestra conciencia y tener una expansión de carácter espiritual en nuestro proceso ascensional. Todo es frecuencia, todo es pulso, y hoy día me quiero referir específicamente a aquellas emociones que sabemos generan una densificación de nuestra conciencia, es decir, hacen que seamos más densos y que por ende nuestra conciencia no pueda de alguna forma despegar. Y con ello me refiero al miedo, a la rabia y al dolor emocional. El miedo en el proyecto original está simplemente asociado a una hormona en particular que es la adrenalina y cuya principal función es ponernos rápidamente activos. Bajo la influencia de la adrenalina se dilatan nuestras pupilas para mejorar nuestra visión, se acelera el corazón para poder emprender la huida y por ende la protección de nuestra integridad. El proyecto humano sufrió hace algunos miles de años variadas intervenciones que lo sacaron de su cauce natural. Junto a mis compañeros de Corazón Estelar les hemos estado contando a través del tiempo cómo este proyecto ya fue devuelto a su curso original y por ende estas emociones al haber sido de alguna manera liberadas del propósito para las que fueron usadas a través de la alimentación de otras razas no del mismo nivel de conciencia, generamos de alguna forma una cierta dependencia y hoy día estoy trayendo para ti esta información para que puedas hacer tu liberación y comenzar a administrar tu emocionalidad de una forma que te permita transitar este portal de las emociones hacia tu máxima manifestación de tu identidad, de tu esencia, en donde puedas tener la máxima expansión. Decíamos entonces que el miedo cumplía un propósito asociado a la adrenalina de ponernos rápidamente en acción para preservar nuestra vida. Sin embargo, esta intervención hizo que nos desconectáramos de esa conciencia y de alguna forma nos vamos quedando pegados en esa emocionalidad que es más bien densificatoria y eso hace que nos jale, nos tire hacia abajo, impidiendo nuestro proceso de conciencia, de expansión de la conciencia y de evolución de la conciencia para la más alta finalidad y este propósito de reincorporarnos a nuestra al punto de origen, ¿no? Desde donde todo comenzó, que es la divinidad. Entonces, en la medida en que somos capaces de trascender aquellas situaciones que nos generan miedo, porque si bien el miedo en relación a la adrenalina nos invita a actuar, a contar de las intervenciones que hubo, el miedo podríamos decir que nos paraliza y entonces no quedamos de alguna manera vinculados, quedamos, mejor dicho, disociados del poder personal, entregándole el poder a aquello que nos aterra, a aquello que nos da miedo. Entonces, cuando comprendemos que justamente el miedo, si hay algo que nos genera miedo, es algo hacia lo que tenemos que propender, es decir, hacia lo que tenemos que trascender, y a partir de esa circunstancia que vamos a superar, entonces vamos a resolver y desapegarnos de esta vinculación paralítica, digamos, que más bien nos paraliza y no nos lleva a actuar para resolver, enfrentar y por ende trascender. A su vez, la rabia, la ira, que generan calor y que generan otro tipo de sentimientos como el rencor, el ánimo de venganza, por ejemplo, de la misma manera pone
el foco y la atención en el otro, ya sea en la persona o en la situación que me genera rabia. Y cuando me salgo de mí y me enojo con eso externo, nuevamente estoy poniendo el poder fuera de mí y no estoy comprendiendo que si hay una situación o una persona que me generan rabia por las distintas razones que me está tocando transitar con ese otro o esa circunstancia, pierdo de foco la comprensión de que cada vivencia a la que me veo enfrentado tiene como único, último, primer y último propósito mi evolución. Por ende, no es la circunstancia, no es la persona, es qué es lo que tengo yo que incorporar, aprender, resolver para salir de esa situación rabiosa. Cuando permanezco en sentimientos de rencor, de ira, de ánimos de venganza, no solamente estoy poniendo mi foco y mi poder en lo externo, sino que no me doy la posibilidad de cambiar mi conducta y darme cuenta qué es lo que yo efectivamente tengo que resolver. A su vez, las experiencias que nos generan dolor emocional por desapego, por una sensación de abandono, de carencia afectiva o de pérdida, también cumplen un propósito de aprendizaje que tiene que ver con única y exclusivamente el ser capaz de amarme y las distintas formas que existen para expresarme ese amor, esa consideración para mí misma. Cuando siento que hay un otro que se va, que me dejó, que partió, que hay una separación física, no solamente tengo que aprender de desapego, sino que no es el otro el que me nutre afectivamente. En la comunión de dos personas o en un vínculo materno, hijo, de hermanos, etcétera, etcétera, el amor está para ser compartido, no para que venga un tercero y me nutra y yo sienta que estoy llenito de amor. No, es en tu plenitud de amor por ti y en mi plenitud de amor por mí, nos compartimos experiencias que nos llevan a evolucionar y a trascender nuestro proceso de aprendizaje. Entonces, las experiencias dolorosas están para que podamos poner la mirada, la atención y el foco en nosotros mismos y revisar entonces cómo están nuestras conductas amorosas, cómo me valoro, cómo me considero, cuánto me respeto, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, estas emociones, el dolor, el miedo y la rabia, cuando permanecemos en ellas de alguna forma atrapados, entrampados y generamos una serie de síntomas y de sentimientos asociados, la desvalorización, el sentirme víctima de las circunstancias, hacen que mi poder no radique en mí y se lo esté entregando a esas personas o circunstancias que me están generando miedo, rabia o dolor. La permanencia en ellas baja nuestro nivel de conciencia. Por ello, rápidamente tenemos que observar cuál es el aprendizaje, por qué estoy transitando esta experiencia para poder hacerme cargo, recuperar mi poder personal y continuar mi proceso de expansión y también de evolución. Siempre se va a exigir una actitud y una conducta, una resolución de parte nuestra. No tiene que ver con esa persona, no tiene que ver con esa circunstancia, no tiene que ver con ninguna condición externa. Cada una de esas condiciones externas actúa como un espejo para mostrarme cómo soy yo el que se tiene que hacer cargo para poder administrar este proceso de evolución en forma consciente. Entonces, el transitar estas experiencias tiene ese propósito. Te invito ahora también a reflexionar
¿Qué pasa con esas vivencias más bien históricas de esta misma encarnación? Ni siquiera me estoy llevando a otras encarnaciones, ni me estoy yendo al árbol genealógico, donde también obviamente se imprime una carga en nuestra biología, en nuestro ADN. ¿Qué pasa entonces con todas esas situaciones que no porque las tengo consciente hoy día quiere decir que no estén pulsando? Significa que no solamente las emociones de miedo, rabia y dolor que estoy transitando ahora hacen que yo me haga más denso cuando no las resuelvo rápidamente, sino que toda esa historia que nos marca en dolor, que nos marca en rabia o que nos marca en miedo y que tiene un pulso, el hecho que no las recordemos no hace que ese pulso no exista. Ese pulso existe y por ello es tremendamente importante realizar un proceso de sanación de esas vivencias que no están ocurriendo hoy, pero que ocurrieron principalmente en nuestros primeros 7 años de vida y que luego a través de los años fuimos repitiendo casi como un patrón, producto de que siguen como experiencias abiertas, pulsando y haciendo que nuestro proceso ascensional, nuestro proceso de expansión de conciencia se haga más denso. Por eso es importante resolver y atender. Seguiremos explorando este apasionante tema en los próximos videos.